base que tenemos para el mensaje el día de hoy. Con el favor de Dios estaremos hablando acerca del amor de Dios. Es algo tal vez muy básico. La misma Biblia nos dice Dios es amor. El amor está ligado a los mandamientos de Dios. Se resume la ley de Dios en el amor, amar a Dios, amar al prójimo. O sea, la Biblia está llena de conceptos que nos hablan acerca de amor. Pero si queremos hablar de amor, primeramente tenemos que empezar a hablar desde Dios mismo. De Dios nace el amor. Dios mismo se define como amor, aunque no debemos de hacer ese problema de que a veces pensamos, o a veces la gente llega a pensar en Dios como un, por decirlo así, como algo abstracto, ¿sí? O sea, decir que Dios es amor es hablar de que Dios es su esencia, en su forma de ser, en su manera de actuar, siempre va a estar el amor presente. Sin embargo, no es que Dios sea un sentimiento. Por ahí se hizo un poco de controversia porque por ahí un cantante y predicador y demás, pues dijo que Dios pues era cualquier cosa, ¿verdad? O sea, que cualquier cosa era Dios, que Dios podía estar en una planta, que Dios podía estar en un valle, en un amanecer, que tú vieras, que Dios era todas las cosas. Pero no es así. O sea, cuando la Biblia nos habla de que Dios es amor, no nos está diciendo que Dios sea un sentimiento o que Dios sea un objeto o una manera de ser, sino nos está diciendo que Dios mismo, la persona de Dios, en su esencia, contiene amor, que Él es amor, ¿sí? O sea, es como cuando decimos, esa persona es muy bondadosa, es todo bondad, ¿sí? Bueno, no es que la persona en sí misma sea un sentimiento, estamos hablando que su persona tiene que ver, todo lo que esa persona hace, tiene que ver con el amor. Y así nos habla acerca de Dios. Dice la palabra de Dios, Dios muestra su amor para con nosotros, o por nosotros, dice, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en esto, en que cuando todavía, o en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si nos podemos poner de pie un momento para hacer una oración en esta mañana, pedirle a Dios que Él dirija nuestros pensamientos, nuestras palabras, que el día de hoy su presencia, su Espíritu Santo, alumbre el entendimiento de cada uno de nosotros. Padre, queremos hablar en esta mañana acerca de tu carácter, acerca de amor, acerca de ti. Padre, queremos que tú nos hables, que tú nos dirijas. Parece un mensaje muy fácil, pero en realidad solamente lo podemos entender si tú nos lo revelas. Nadie conoce al Hijo sino a través del Padre, y no puede nadie ver al Padre sino a través del Hijo. Padre, ayúdanos, Señor, en esta mañana, dirígenos, y que seas tú completando todo lo que no se puede decir por medio de las palabras. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Amén. Podemos tomar asiento. Nos dice entonces la palabra de Dios. Dios es amor. Decimos, Dios tiene un amor perfecto, sin condiciones. Su amor perdura para siempre y no se enfoca en quién eres o qué haces, ¿sí? También en este sentido el amor de Dios, decimos, es incondicional. Si Dios nos pide cambiar, si Dios nos pide vivir una nueva vida, no es porque Dios no te ame, ¿verdad? O sea, por ahí también se hizo muy famosa una frase que decía, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Sí, en realidad no quiere decir que Dios te va a aceptar como tú seas, sino simplemente quiere decir que Dios nos amó. O sea, Dios te ama sin importar quién eres, sin importar de dónde eres, el color de tu cabello, el largo o tu tez, si eres blanco, moreno, ¿sí? O sea, no significa, Dios no se fija en esas cosas. Dios nos ama con amor infinito, ¿sí? El amor de Dios que tiene por ti es indestructible. Ni siquiera nosotros mismos lo podemos apagar. Así de maravilloso es el amor de Dios. El amor de Dios jamás terminará. No hay nada que puedas hacer para lograr que Él deje de amarte o te ame menos, ¿sí? Dios te ama, te guste o no, y quiere lo mejor para ti y para mí. Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios quiere darte vida eterna. Dios realmente dice que mandó a su Hijo, el tesoro del cielo. Él mismo vino a esta tierra a vivir 33 años y medio para darte salvación,
¿sí? O sea, Él quiere lo mejor para ti. El pecado, como hemos hablado, es un problema grave. Dios odia el pecado, no lo tolera. Nuestros pecados forman una barrera entre Dios y nosotros. El amor de Dios por nosotros sigue existiendo, como decimos, pero nuestros pecados intentan cegarnos e impedir que sintamos el amor de Dios. Cuando dice la palabra de Dios que el corazón se vuelve de piedra, ¿sí? O sea, dice la palabra que cuando tú estás en el pecado, cuando tú estás en una vida pecaminosa, lo que hace el pecado es que te hace un corazón duro. Ya no sientes, yo no sé, a veces hay personas que se burlan de cosas que realmente no deberíamos de burlarnos, ¿no? O sea, se ríen de personas que tienen una condición. Yo creo que pues de una u otra manera, como lo ha mostrado muchas veces la psicología, todos tenemos una condición, ¿verdad? O sea, unos más evidentes que otras, pero todos tenemos defectos, todos tenemos virtudes, todos tenemos unas cosas, fortalezas, otros, algunas debilidades, pero no es ninguna no es bueno, ni es, no podemos aplaudir que una persona se burle de otras personas, ¿no? Hoy no sé realmente cómo haya terminado ese escándalo o qué avance lleve, pero se hablaba acerca de que en una preparatoria aquí de Monterrey habían abusado sexualmente de un joven que tiene un trastorno, ¿sí? de déficit de atención con hiperactividad, algo así, TDA o no sé cómo se denomina, pero pues es muy lamentable. Y no solamente eso, sino cuando el muchacho pues trataba de defenderse de los agresores que ya llevaban tiempo haciéndole bullying, burlándose de su persona, lo llevaron al baño y ahí en el baño entre 5 estaban como molestándolo y él se defiende, golpea a uno de ellos y al golpearlo, pues las autoridades escolares lo suspenden al muchacho que había sido abusado por golpear al alumno, ¿no? Entonces, por eso se hizo muy, muy viral la nota, pero en realidad vemos que el corazón se hace duro o sea, no es el único acto de maldad que vemos en medio de nosotros. Te lo pongo como un ejemplo, como para darnos cuenta de que realmente a veces estamos como sociedad, como personas, como seres humanos, endurecidos por el pecado. O sea, ¿cómo es posible que seamos una sociedad que impulsa a jóvenes a burlarse de los demás y abusar de ellos? Cuando nosotros como personas, como brazo de la sociedad, deberíamos de sanar a las personas, de cuidar, de ayudar, de impulsar a las personas que tengan una condición o a las personas que son más débiles, debemos de reforzarlas, ¿no? Entonces, realmente el pecado hace este tipo de cosas. En mayor o menor grado, a veces vemos que cuando tenemos el pecado en la vida, nos volvemos insensibles, nos volvemos duros. A veces vemos la gente en problemas o en situaciones, puedes llorar a alguien enfrente de mí y yo no siento nada. O sea, el corazón se empieza a cegar, no ve el corazón de Dios, no ves cuando Dios te dice que te ama, no lo sientes. ¿Por qué? Porque hay un pecado ahí de por medio, está una barrera cegándote, impidiendo que lo sientas. Pero Dios envió a su Hijo Jesús, como vimos en Romanos 5:8, Dios muestra su amor por nosotros en esto, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios es más fuerte que el pecado, ¿sí? O sea, no podemos darle el crédito total al pecado, porque entonces el amor de Dios quedaría impedido de influenciar nuestro corazón para siempre. ¿Por qué? Porque todos hemos sido pecadores, todos hemos llegado a pecar alguna vez. Entonces, ¿cómo puedo romper esa barrera? ¿Cómo puedo romper esa maldición que trae el pecado? ¿Sí? Quiero decirte que el amor de Dios es más fuerte que tu pecado. En Jesús el pecado es como una presa destruida por la fuerza del río del amor de Dios. Jesús llevó nuestros pecados en la cruz para que el amor de Dios se derramara sobre nosotros, ¿sí? No quiere decir, como a veces hace años también nos intentaron vender en las películas, a un Jesús lleno de sangre, por ahí goteando y goteando sangre y con muchos flagelos y demás. Sí, obviamente Jesús sufrió
obviamente Jesús murió, Jesús tuvo una muerte como si fuera el peor de los criminales, pero no es que Dios dijera, yo quiero ser como que un espectáculo para que entonces tú me ames, porque Jesús sabía que nosotros ya no lo íbamos a alcanzar a ver en la cruz. Sabemos que murió en la cruz, pero nosotros ya no lo podemos ver en la cruz. Aunque nos lo vuelvan a representar, aunque a una persona salga en una película y le pongan un montón de pintura y que sea sangre y esté ahí disque colgado, realmente ya no vamos a ver a Jesús en la cruz. Jesús murió una sola vez por todos nosotros. Se dio a sí mismo para que nosotros tengamos vida. Y ese amor que derramó en la cruz por ti y por mí nos alcanza hasta el día de hoy. ¿Sí? Por su gracia, por la gracia divina de Dios. Cualquiera puede sentir ahora el amor de Dios, hasta el peor de los pecadores. ¿Qué es lo que se necesita para sentir el amor de Dios en tu corazón? Fe. ¿Ya? Fe, como lo hemos hablado, la fe. Vamos a Romanos 5, 20 y 21. Dice, por la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, ¿qué dice? Sobreabundó la gracia. ¿Cómo podemos nosotros sentir el amor de Dios hoy en día en nuestros corazones? No es por ver una película, no es por ver una representación de Jesús colgado en una cruz. ¿Sí? Hay personas que en estas fechas del año ya se están preparando para representar el personaje de Jesús, y algunas personas pues incluso los entrevistan y les dicen, mira, ¿cómo te preparas? Y que si ayunan, y que si llevan una vida de mucha oración, etcétera. Pero en realidad esa persona nunca llegará a ser Jesús. Nunca llegará a ser Jesús. No puede representar lo que el amor de Dios representa para nosotros. Nadie puede sustituir a Jesús. Solo Jesús murió por ti en la cruz. Y por medio de ese amor que Él derramó en ti, hoy te puede dar esa motivación y esa pureza para poder ser un hijo de Dios verdadero. ¿Cómo sentimos entonces su amor en nosotros? Por su gracia. Donde el pecado abundó, ¿qué dice? Sobreabundó la gracia. La gracia divina. ¿Qué es la gracia de Dios? Es precisamente el amor que Dios tiene por ti. Es ese don para salvación. ¿Cómo puedo acceder a la gracia divina? ¿Cómo dijimos? ¿Por medio de qué? De la fe, ¿sí? De la fe en el Hijo de Dios, por medio de la fe. Entonces nos dice la palabra de Dios que donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Vamos al verso 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, ¿por qué nos dice que reinó para muerte? Porque precisamente dice la palabra que el que practica el pecado, esclavo es del pecado. O sea, nosotros no podemos dejar el pecado porque un buen día, una buena mañana tú digas, ya no voy a ser mentiroso, ya no me voy a enojar, ya ahora sí, ya voy a hacer las cosas bien delante de Dios. Estás bien perdido. O sea, no es porque tú quieras, Dios te tiene que dar el poder, ¿sí? Eso viene de parte de Dios por su gracia, por su amor, por su bondad, ¿sí? Porque tú te acerques a Dios y Dios te dé el poder a través de su Espíritu Santo. Entonces, para que así como el pecado reinó para muerte, hasta que tú no tengas la gracia de Dios en ti, pues no está para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna. ¿Mediante quién? Jesucristo, Señor nuestro. ¿Sí? O sea, Jesús es el mediador. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo. ¿Sí? Jesús es el mediador. ¿Cómo es el mediador para nuestra vida? Porque nos dice que así como el pecado reinó para muerte, la gracia de Dios ahora reina por la justicia de ¿quién? Por la justicia de Cristo. Por la justicia que Dios imparte en nuestro corazón, por la justicia que Dios me da a través del Espíritu Santo. Por eso dice, los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia. ¿Qué es lo que hace eso? Es un carácter de vida, ¿sí? Pero es el fruto del Espíritu, es lo que Dios produce en mí, por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro, ¿sí? Cuando reconocemos nuestros pecados, nos arrepentimos del pecado, creemos en Jesús,
Y entonces el pasado es borrado por la corriente del amor de Dios. Su amor nos purifica y nos llena. Ya no hay lugar para el pecado en medio de tanto amor, ¿sí? O sea, si realmente hemos experimentado el amor de Dios en nuestras vidas, dice la palabra, todas las cosas son hechas nuevas. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, ¿sí? O sea, no podemos permanecer en la vida pasada, no podemos permanecer en el viejo hombre, no podemos seguir siendo la misma persona. Cuando has experimentado el amor de Dios te transforma, te cambia, te quita, te renueva, te hace ser esa oruga cuando estás en el pecado, esa oruga que está caminando en el suelo, pero cuando estás en Cristo, entras a ese capullo y Dios te hace esa mariposa que le andas volando por el cielo. Te transforma, sufres una metamorfosis. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios en nuestra vida. Su amor nos purifica, nos llena, ¿sí? Dice la palabra Romanos 8:38. Dice, estoy convencido, versos 38 y 39. Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Regrésamelo al 38. Fíjate aquí, o sea, quisiera que pudiéramos por un momento meditar, ¿sí? O sea, lo que dice la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo, nos dice, estoy seguro que ni la muerte, o sea, fíjate, dice que el postrer enemigo que será vencido es la muerte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hoy en día todos estamos supuestos a morir. Decía un tío mío, como en tono de broma, era muy bromista, pero decía, ¿qué te puede pasar cuando estaba yo pequeño y de repente me preocupaba por alguna cosa? Me decía, pues, ¿qué te puede pasar? ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Pues que te mueras. O sea, era así como, pues no va a pasar otra cosa. O sea, lo peor que te puede pasar, pues que te mueras, ¿sí? Y a veces nosotros decimos, no, pues ¿cómo, no? O sea, es lo peor que me puede pasar, no me quiero morir. Muchas personas hoy en día hacen las cosas para no morir, ¿sí? Están queriendo irse a Marte, están explorando el espacio, están invirtiendo hasta terrenos en la luna que ya están vendiendo. Imagínate, porque no quieren morir, porque quieren experimentar las cosas que sean eternos. La gente no se quiere morir. La inteligencia artificial que hoy en día está avanzando mucho, están haciendo muchos medicamentos y avances en la ciencia porque la gente no quiere morir. La gente se opera, se pone botox, se hace arreglos en la cara porque las mujeres o los hombres no se quieren ver viejos, no quieren morir, no quieren pasar la vida, ¿sí? Pero dice la palabra aquí, estoy seguro, por ejemplo, aquí en este caso dice el apóstol Pablo, la muerte no aplica. Todo lo que existe en la vida tampoco. No es un impedimento. Ni los ángeles, dice, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, que son los principados, ¿sí? Ni los poderes, las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. O sea, ni el momento que estamos viendo ahorita, y también te asegura que todo lo que pasa en el futuro no tiene inferencia en esto, o sea, no interfiere en esto. Dice el siguiente versículo 39, ni lo alto, fíjate, ni lo profundo, o sea, ni siquiera las cosas que estén arriba, ni lo que está abajo, ni ninguna cosa creada, ¿sí? ¿Los demonios son creados? Sí, son creados, Dios los creó, son como ángeles, ¿verdad? Y ya después, pues, se rebelaron, fueron condenados, pero son ángeles. Los ángeles son seres creados y toda otra cosa, ¿verdad? Porque nos dijo potestades, ahí van incluidos. Pero dice, ni ninguna otra cosa, o sea, por si algo llegas a decir, oh, pues, inclusive como decimos, las computadoras, inteligencias artificiales, robots, todo, dice, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar ¿de qué? Del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, nada nos puede separar del amor de Dios. Cuando tú estás con Cristo, no hay nada que te puede separar de Él. Esta es una garantía que Dios te da, más segura que tu vida, más segura que tú y yo estamos ahorita aquí presentes, es más seguro
que el amor de Dios, nada te puede separar de Él. No te puedes separar del amor de Dios. Vamos a ver 3 personajes bíblicos para finalizar. Finalizo con 3 ejemplos de personas en la Biblia que experimentaron el amor de Dios. Número 1, Pedro, ¿sí? Pedro, si hablamos de Pedro, fue uno de los discípulos de Jesús. Es recordado por varias cosas, sobre todo por su impetuosidad. O sea, Pedro dice, yo voy a ir hasta la muerte contigo, ¿sí? Por ahí cuando llegan a apresar a Jesús, le corta la oreja al siervo, ¿verdad? O sea, a Malco. O sea, Pedro era muy impetuoso. Dice, no, tú eres el Hijo de Dios, sí. Lo acababa de poner Jesús hasta arriba y luego le dice, Jesús, no vayas a hacer eso. Quítate, Satanás, le tiene que decir Jesús, ¿verdad? O sea, Pedro era muy impetuoso, o sea, muy atrevido, ¿verdad? Pero él se atrevió a tirarse al agua. Imagínate cuando dice, Señor, ¿eres tú? Sí, soy yo. Ah, pues si eres tú, di que yo vaya caminando contigo. Le dice Jesús, ven. Y Pedro ahí anda, ¿no? O sea, caminando en el agua. Entonces Pedro era muy, muy atrevido, ¿sí? También cuando Jesús se acercaba a la hora de su muerte, él precisamente dijo, yo me voy hasta la cárcel y hasta la muerte contigo, ¿sí? Sin embargo, cuando llegó el momento de la verdad, Pedro negó conocer a Jesús 3 veces seguidas, lo decíamos la semana pasada, tal como Jesús lo había profetizado. Jesús se lo profetizó y se cumplió, porque el maestro de maestros, el profeta de profetas, se lo dijo, ¿sí? Y se cumplió. Una mañana después de su resurrección, Jesús apareció a sus discípulos mientras estaban pescando, ¿sí? O sea, Jesús ya estaba resucitado y mientras él estaba resucitado, tuvo unos días en los cuales estaba manifestándose en su poder ya divino con los discípulos. Entonces dice que le hizo una conversación con Pedro y le hizo 3 preguntas a Pedro. Vamos a ver Juan 21, verso 15. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor. Fíjate que aquí Señor es curios, no es nada más como un señor, como le puedes decir a un don Roberto, señor Roberto o don Roberto. No, aquí el Señor significa curios, o sea, mi amo, le está diciendo, sí amo, ¿sí? Tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Siguiente. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le dijo, sí, Señor, otra vez. Tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Siguiente. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Por ahí hay algunas versiones acerca de este suceso que pasó, ¿verdad? Porque algunas personas piensan, o los estudiosos de la Biblia han dicho que Jesús realmente le pregunta 3 veces, porque lo último que habían visto uno del otro, pues era Jesús había escuchado o había visto, por decirlo así, la negación de Pedro, ¿sí? Entonces, pues por ahí le dijo Jesús, tú me vas a negar 3 veces. Pedro sabía que lo había negado 3 veces. Y después Jesús, resucitado, se acerca con los discípulos y se dirige directamente a Pedro en lo personal y le dice, Pedro, ¿me amas? 1. Pedro, ¿me amas? 2. Pedro, ¿me amas? ¿Sí? O sea, ¿qué le estaba diciendo Jesús? 3 veces me negaste, ahora 3 veces quiero que me ratifiques tu amor, ¿verdad? O sea, y en esto no solamente es como dice aquí, que por tercera vez le preguntó, ¿me amas? Y Pedro se entristeció. ¿Por qué se pudo haber entristecido Pedro? Bueno, pues a lo mejor porque recordó la situación, o también pudiera haber sido porque Pedro dijo, pues Jesús no me cree, ¿verdad? O sea, fíjate que la última vez le está diciendo, Señor,
tú lo sabes todo. O sea, como diciendo, Señor, no necesito yo responderte si tú me conoces o tú sabes lo que hay en mi corazón. Pero Jesús se lo estaba también respondiendo, porque fíjate lo que le dice desde el verso, dos versos anteriores, el 15, dice, primero le pregunta, ¿me amas más que estos? Y Pedro, como muy, otra vez, ¿no? Impetuoso, dice, sí, ¿sí? O sea, como diciendo, yo te amo más que todos, ¿verdad? Dice, tú sabes que te amo. Pero lo primero que le dice Jesús es, apacienta mis corderos. Luego en la segunda vez, dice Jesús, pastorea mis ovejas. Y en la tercera, le dice, apacienta mis ovejas. Primero apacienta mis corderos, pastorea, ¿cómo fue el segundo? Perdóname, pastorea mis ovejas y después apacienta mis ovejas, ¿sí? ¿Qué le está diciendo Jesús a Pedro? Le está diciendo tú, o sea, el llamado que tú tenías a ser un apóstol, no lo vas a perder, no lo perdiste, no te estoy quitando de en medio, sino te estoy ratificando tu llamado a ser un apóstol, a ser ese pilar dentro de la iglesia, porque él le dijo, tú eres Pedro. Y ahí es curioso que también le dice Simón, como Simón es como cuando tú le dices a una persona hermano, y ya después pues le dice eso, oiga, joven, pues es como decir, pues entonces ya no me estás considerando como un hermano, o sea, es como Jesús mismo le cambió el nombre, ¿no? Jesús le dijo, tú eres Simón, pero te vas a llamar Pedro, porque tú eres una piedra, ¿verdad? En medio de esta iglesia, o sea, vas a ser un pilar dentro de esta iglesia, aparte de los cimientos de la primera iglesia. Él es el que se encarga de predicar en el día de Pentecostés y se viene la primera gran cosecha de discípulos. Pero es curioso que de repente aquí le dice Jesús, Simón, ¿me amas? Como diciéndole al hombre natural, al hombre que había conocido antes. Pero Jesús, en medio de su amor, le dice, aquí está mi llamado, el llamado permanece. Dice la palabra de Dios, los dones de Dios son irrevocables. ¿Ah? Porque si Dios te otorga un llamado, un don, pues realmente Dios se va a encargar también de completar la buena obra en ti. Jesús le pidió que afirmara su amor por él 3 veces y le dio una encomienda confirmando su llamado. Cada declaración de amor a Jesús mostraba el triunfo del amor. Jesús estaba aceptando su arrepentimiento, estaba aceptando que realmente él lo amaba. El gran error cometido por Pedro al negar a Jesús 3 veces fue cubierto y perdonado gracias al amor de Dios por él. Pedro recibió la encomienda de seguir adelante apacentando las ovejas del Señor. Número 2, la mujer samaritana. Ya le podemos quitar. Cuando Jesús y la mujer samaritana se encontraron junto a un pozo, Jesús mostró que sabía todo sobre el pasado de ella. No sé si has leído ese pasaje, es muy bueno leerlo, te lo recomiendo. Sabía todo de ella, ¿sí? Es como que le dice la mujer, pues yo pienso que tú eres un profeta, pero le dice Jesús, yo no soy un profeta. O sea, es de las pocas veces que tú ves que Jesús le diga a una persona, yo soy el Mesías, o sea, yo soy Dios. O sea, casi Jesús a nadie se lo decía. ¿Por qué? Porque Jesús quería que las obras hablaran por sí mismas. Jesús quería, es más, ni siquiera los discípulos te los dijo. Acuérdate cuando precisamente Pedro, o sea, él pregunta y le dice, ¿quién dice la gente que soy? Y dice, no, pues unos Juan el Bautista, otros dicen que algún profeta, un maestro. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Sí? O sea, porque realmente Jesús nunca declaraba a la gente quién era él. Él quería que la gente, por ver las cosas, dijeran, ah, este es el Mesías, ¿sí? Que ellos lo descubrieran, que el Espíritu Santo les diera el testimonio. Pero por alguna muy buena razón, Jesús, dentro de toda la gente que trató en esta tierra, a la mujer samaritana, una mujer que no era judía, una mujer extranjera, una mujer perdida que llevaba 5 maridos y vivía con otro y ahorita no era ni siquiera su marido, a lo mejor en fornicación. Pues esta mujer que llevaba una vida desordenada, disoluta y que no había conocido el amor de Dios, Jesús se topa con ella y le entrega
ese amor divino, ¿sí? Era de inicio a ella le sorprendió mucho que Jesús hablara con ella. Los samaritanos y los judíos no tenían buena simpatía unos por otros. ¿Por qué? Porque pues eran como de diferentes razas y los dos se consideraban pueblo de Dios y andaban como que ahí en disputa. Los samaritanos y los judíos no se llevaban. Además de eso, pues ella era una mujer y estaba sola, ¿sí? Los mismos discípulos también, cuando regresan ahí, dicen, pues qué, ¿por qué el maestro está hablando con esta mujer? ¿Sí? De todas formas, Jesús le pide a ella un poco de agua. Fíjate, qué curioso, ¿no? Jesús le dice, dame de beber, dame agua. Y esta mujer le dice, ¿cómo tú me pides agua a mí? ¿No? Pero ese fue el pretexto para empezar la conversación con esta mujer y la conversación se empieza a girar en un ámbito espiritual y que Jesús anhelaba que ella recibiera la salvación de su alma. En un momento de la conversación, ella le menciona al Mesías esperado. Dice, cuando Él venga nos explicará todas las cosas, en Juan 4:25. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Déjame, creo que no te lo puse ahí, pero dice Juan 4:25 y el verso 26, o sea, si tú revisas el verso 26, dice, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. ¿Sí? Fíjate, le dice esta mujer, yo sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy. Y fíjate las palabras que utiliza Jesús, dando el nombre de Dios el Padre, ¿verdad? Yo soy. Jehová es yo soy el que soy. Y Él dice, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. ¿Sí? Fíjate las cosas, la conversación que ella tuvo con Jesús, lo podemos quitar, fue una llena de aceptación y amor. En ningún momento Jesús la condenó por sus pecados. O sea, tú te puedes dar cuenta que cuando nosotros reflexionamos lo que le dice Jesús, decimos, oye, pues si era una mujer que estaba en diferentes situaciones de la vida, pero dice que Él le recordó lo que ella había vivido hasta ese momento y se presentó como el Mesías que podía ayudarla a recibir el amor de Dios, porque le dice a ella, pues yo ya no quiero, dice, el agua que yo les daré saltará para vida eterna, y dice, pues dame de esa agua, porque yo ya no quiero venir aquí a estar sacando el agua. ¿Sí? Los discípulos llegaron en ese momento, la mujer fue a la ciudad y habló con la gente sobre lo que había sucedido, les decía a los que encontraba en el camino, Juan 4:29, dice, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Claro que ella no podía como que decirle a la gente, este es el Mesías. Bueno, porque realmente la gente iba a decir, ¿tú cómo sabes? Pero, o sea, Jesús ya le había dicho a ella, pero ella empieza como que a poner a la gente, oiga, vayan a ver, está una persona, me ha dicho todo lo que he hecho, ¿no será el Cristo? Y empieza la gente a ir, dice que Jesús le predica a los samaritanos y un montón de gente se convierte y dice que inclusive le decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú nos dijiste, ahora nosotros creemos porque ya lo hemos visto. ¿Sí? Qué bonito testimonio de una mujer que vivía perdida, que no tenía el amor de Dios, se encuentra con Jesús en el camino y esta mujer inmediatamente así empieza a dar testimonio de su nueva vida y atrae a muchas personas a Cristo. Ya quisiéramos todos nosotros ser como esa mujer, que experimentes el amor de Dios y de repente todas las personas también empiezan a experimentar el amor de Dios porque tú empiezas a llevar a los pies de Cristo, ¿sí? O sea, es como cantábamos esta mañana, ¿sí? Que son palabras del ciego que recibió la vista, ¿no? Una cosa yo sé y en esta creo que yo era ciego y ahora veo. O sea, le decían los líderes judíos, pero ¿cómo es que, o sea, ¿tú naciste ciego o no? No, sí, yo nací ciego. Le llaman a sus papás, a ver, ¿este es su hijo? Pues sí, sí es mi hijo. ¿Y no que era ciego?
Pues sí, sí era ciego, pero ¿y entonces ahora cómo ve? Pues no sé, pues yo nada más sé que él era ciego. Y le preguntan a él, oye, ¿y tú qué? ¿Por qué ves? Pues yo no sé, yo nada más sé que era ciego y ahora veo. ¿Verdad? A veces así somos delante de las personas. A veces experimentamos el amor de Dios y ni siquiera sabemos cómo expresarlo o no sabemos cómo decirle a las demás personas, pero sabes, lo mejor que tú puedes hacer es hablar un poquito de tu testimonio. ¿Sí? O sea, antes no veía y ahora veo. Hay personas que dicen, ¿y cómo cuento mi testimonio? O a veces piensan como que tienen que ser los narcotraficantes o grandes testimonios de Dios me salvó yo estaba en el penal del Topo Chico y ahorita ya, pues no, no es necesario que seas el gran testimonio, simplemente con que tú puedas decir, yo antes estaba perdido y ahora veo, o sea, antes no veía, pero ahora veo el amor de Dios que tiene para mí, ya eso le va a hablar a una persona y decir, sí es cierto, yo necesito también ese amor. Sí, o sea, no es tan complicado. Realmente tenemos que dar el testimonio del amor de Cristo. Esta mujer dice, pues hay un hombre que pues ahí me dijo todo lo que yo había hecho. O sea, esta mujer como que se impresionó, su impresión mayor era, este hombre sabe quién soy, este hombre sabe lo que he hecho, pero nunca la juzgó, nunca le dijo, eres una adúltera, eres un esto, eres un otro, no. Jesús le dijo, el agua que yo les daré saltará dentro de ustedes para vida eterna. ¿Sí? Si tú supieras quién te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría para vida eterna el agua. ¿No? O sea, como que esa mujer se quedó impresionada. A ver, pero ¿qué es esa agua? ¿Eres tú mayor que nuestro padre que nos dio este pozo? Sí, sí soy mayor. Bueno, yo sé que va a venir un Mesías. Yo soy el que habla contigo. Wow. O sea, es como que dices, si esta mujer, la mayor virtud que tuvo, ¿cuál crees que fue? La mujer samaritana, ¿qué fue la mayor virtud que tuvo cuando se encontró con Jesús? Hablar con él. Pero cuando habló con él, ¿qué hizo? Creyó. Exactamente. O sea, la mayor virtud de la mujer samaritana, o sea, la forma en la cual pudo conectar con Dios, la forma en la cual pudo conectar con Jesús, fue porque ella abrió su corazón y creyó. ¿Sí? Por eso decimos, el amor de Dios fluye hacia tu corazón a través de la gracia de Cristo por medio de la fe. ¿Sí? ¿Quieres sentir el amor de Dios? Acércate a Cristo. Su gracia llenará tu corazón si tú lo crees. Si tú realmente abres tu corazón en fe. La historia no termina ahí. Muchos samaritanos creyeron en Jesús gracias al testimonio de la mujer samaritana que no se sintió juzgada, sino aceptada y amada por Jesús. Y termino con Pablo. Antes de su encuentro con Dios, Pablo era judío, fariseo, practicante, muy celoso de su fe, tan celoso que se dedicaba a perseguir a los cristianos. Sin embargo, para Dios no hay casos imposibles, nos deja la historia de Pablo. Si alguien podía haber sido salvo a través de la fe, a través de las obras, a través de la ley, hubiera sido Pablo. Porque él dice que él era irreprensible. Él da su mismo testimonio y dice, en cuanto a la ley, irreprensible. O sea, tú podías ver la ley de Moisés, tú podías darle una vuelta a los 10 mandamientos. Oye, Pablo, ¿tú hablas en nombre de Dios en vano? No, jamás. Oye, Pablo, ¿tú guardas el día de reposo? Claro que sí. Oye, Pablo, ¿tú has robado? A nadie le he robado nada. No existe una sola queja de mí. Yo nunca he recibido una denuncia por robo. No he robado nada en mi vida. ¿Ok? ¿Has codiciado a alguien? No. ¿Algo de tu prójimo? No. ¿Le has pedido prestado a alguien? ¿No le has robado? No. O sea, era una persona irreprensible. En nada lo podías haber cachado que estuviera mal. Tú podrías haber dicho de Pablo, es una persona perfecta. Pero ¿sabes qué pasaba en él? No tenía el amor de Dios en su corazón. No conocía a Jesús. No tenía la fe en el Hijo de Dios. Él perseguía a los cristianos que creían en Jesús y dice que hasta de los pelos los agarraba y los sacaba de donde estaban para irlos a llevar presos. Hasta estuvo en la muerte de Esteban y ahí le preguntaron, ¿lo debemos de matar o qué castigo se merece? Le dijo, sí, mátenlo a pedradas. ¿Sí? O sea, por eso él dice, yo soy el peor de los pecadores. Por eso Pablo se sentía en mucha deuda, porque él decía, oye,
Yo soy el peor. Yo me creía bueno, yo era irreprensible en cuanto a la ley, pero no conocía el amor de Dios en mi corazón. Inclusive cuando se convirtió, los mismos cristianos decían, ay, este no será un espía, como que no creían en él. Se fue 3 años a Arabia y anduvo ahí aprendiendo más de Dios. Pero Saulo, cuando iba camino a Damasco, llevaba cartas que lo autorizaban a perseguir a los cristianos. Él todavía fue a conseguir las cartas, los oficios, para perseguirlos por medio de la ley. Dios tenía otro plan. Durante el camino una luz del cielo relampagueó y Saulo cayó al suelo. En ese momento oyó una voz del cielo que le preguntaba, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Sí? Fíjate, él dice que él es el último de los apóstoles como un abortivo porque una de las condiciones para ser apóstol era haber visto a Jesús resucitado. ¿Sí? O sea, él nunca caminó con Jesús, no fue un discípulo de Jesús, no estaba con los discípulos cuando estaba ni la multiplicación de los panes, ni cuando Jesús caminó en el mar, ni todo eso, no tuvo esos testimonios. Pero lo que Pablo vivió en su vida fue haber visto a Jesús resucitado en ese camino a Damasco. Y eso le bastó para cambiar toda su vida. Jesús le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. ¿Sí? ¿Qué es dar coces contra el aguijón? Es como cuando el espolón que trae el jinete para pegarle al caballo le pega un panal de abejas. ¿Sí? O sea, ¿por qué estás pegándole? ¿Por qué estás persiguiendo lo que es la vida eterna? ¿Por qué te estás oponiendo a mí? Y queda ciego Pablo durante algunos días y ya después oran por él y se sana. Pero Dios le habló tanto a su corazón en esos días que Pablo entendió el amor de Cristo por él. ¿Sí? Y después lo fue a predicar por todo el mundo. Tanto Saulo como sus acompañantes quedaron muy sorprendidos al escuchar la voz. ¿Sí? Dios envió a Ananías para que fuera donde Saulo a orar por él y hablar con él. Fue bautizado, lleno del Espíritu, y el que había sido perseguidor de los cristianos se convirtió en un testigo fiel del poder y el amor de Dios. Dios no solo lo perdonó y lo amó, sino que le dio una gran encomienda. Lo llamó a testificar sobre él donde quiera que lo enviara. Y por eso, precisamente, él dice que es el último de los apóstoles. O sea, como un abortivo me recibió a mí. Pero como veíamos la semana pasada, él dijo, yo he hecho más que todos los demás apóstoles. ¿Por qué? Porque tenía el amor de Dios en su corazón, porque él entendió lo que era haber sido perdonado, salvado, justificado de todas sus culpas anteriores. Él tenía ese corazón, él tenía esa gratitud para con Dios, ¿sí? Terminamos con 10 versículos sobre el amor de Dios, te los voy a poner rápidamente. Número 1, Dios te amó primero. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. ¿Sí? Esto dice 1 Juan 4:10. Nosotros no amamos a Dios por iniciativa propia. Jesús te amó porque Él primero te buscó, primero murió por ti. Primero, para que una persona busque a Dios, para que nazca en tu corazón buscar a Dios, primero Dios tiene que actuar en ti. ¿Sí? Número 2, Dios es tu amigo. ¿Sí? Nadie tiene mayor amor que que el dar su vida por sus amigos. ¿Sí? Nadie tiene el amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Juan 15:13. Dios es nuestro amigo. Número 3, Dios es incondicional. El amor de Dios es incondicional. Dios demuestra su amor para con nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué es incondicional? Porque no es con condiciones. O sea, Dios no dice, te voy a amar porque tú eres el mejor. O te voy a amar porque tú me vas a servir mucho. Te voy a amar porque tú te mereces por esto. No, no es por tus merecimientos, ni es por tu forma de ser, ni por nada que te caracterice por encima de nadie más. Dios te ama y punto. Te ama. Y eso es muy importante que lo entendamos.
que el favor y la misericordia de Dios están contigo porque Él te ama a ti, ¿sí? No podemos decir, Dios ama a todo el mundo, no. Que tú puedas salir el día de hoy, en esta mañana, diciendo, Dios me ama a mí, en lo particular, a mí me escogió, a mí me ama y a mí me quiere con Él, ¿sí? Tanto es el amor de Dios que Él escogió este lugar, este momento, para que este mensaje te llegue a ti, no a los que están allá afuera, a ti, ¿sí? Porque Él te ama. Número 4, más grande que el amor de una madre. Y esto es mucho decir, más aquí en México, que vivimos en una sociedad de maternalista, ¿no? O sea, amamos mucho a las mujeres, o sea, y de las mujeres a la mamá, es intocable, ¿sí? O sea, pero fíjate, Dios nos dice que Él nos ama más allá. Dice, ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aún cuando ella lo olvidara, yo no te olvidaré. Fíjate, el amor de Dios que te está dando, te está impartiendo y fluye hacia ti el día de hoy, ¿sí? O sea, dice, ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Siempre dicen las mujeres, pues es que es mi hijo. ¿Cómo? O sea, aún mujeres que han sido madres de personas que están en la cárcel, sí, yo sé que mi hijo es un ladrón, pero es mi hijo, ¿sí? O sea, es como que, pues, ¿cómo me voy a deshacer de eso de amor si es mi hijo? Yo lo di a luz, yo lo tuve en mis entrañas, pero dice Dios, aunque esa mujer dijera ya no te amo, aunque mi padre y mi madre me olvidaran, dice también el Salmo, con todo Jehová me recogerá, ¿sí? Número 5, eres hijo de Dios. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que nos llame hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Primera de Juan 3:1, ¿sí? Cuán grande amor nos ha dado el Padre para llamarnos hijos de Dios. En el Antiguo Testamento, un gran honor tenía los profetas o los siervos de Dios al decir, soy un siervo de Dios. Soy un siervo de Dios, ¿sí? O sea, ser un esclavo de Dios, ser un siervo de Dios es un privilegio muy grande. Pero dice Jesús, ya no les he llamado siervos, sino amigos. Y ustedes son mis hermanos. Fíjate, igualarnos a ese punto, ¿no? Cuando el Salmo dice, le has hecho poco menor al hombre, poco menor que los ángeles. Pero Jesús viene y dice, yo ya no te voy a llamar esclavo, porque el esclavo no sabe qué es lo que va a hacer su Señor. El esclavo no permanece para siempre en la casa. Te he llamado hijo y te he llamado hermano porque tú vas a heredar el reino conmigo. Tú tienes parte en mi mesa. Tú te vas a sentar en las bodas del Cordero, en la mesa principal. Es amor de Dios puro. Número 6. El amor de Dios protege. Cuán precioso, Dios, es tu gran amor. Todo ser humano haya refugio a la sombra de tus alas. Salmo 36:7. El día que yo dejé de tener temor fue el día que me hice hijo de Dios. Muchos temores puede haber para el hombre en este mundo, pero cuando sabes que vas de la mano de Dios, en una ocasión una hermana estaba dando un testimonio de que estaba sola en la parada del camión en la noche y se sentía muy insegura. Y dice que otra persona después pasó y le dijo, no, pero tú estabas con una persona muy alta y estaba ahí al lado tuyo, una persona muy, muy fuerte. Y dice, yo no iba con nadie. Pero sabes, Dios nos protege con sus ángeles. Dice la palabra de Dios, el ángel de Jehová acampa alrededor y defiende a los que le temen. Por eso dice también el Salmo, en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. ¿Por qué? Porque yo ya no tengo, o sea, yo no necesito guardias, ¿me entiendes? O sea, no necesitamos esa seguridad que tienen muchas personas. La seguridad nos la da Dios. Número 7, Jesús dio todo. Ya conoce la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. 2 Corintios 8:9.
Jesús nos dio todo, ¿sí? Se hizo pobre para que nosotros llegásemos a ser ricos. Número 8, la mayor expresión del amor de Dios, porque tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, ¿qué? No se pierda, sino tenga vida eterna. Amén. Número 9, el amor de Dios ayuda y consuela. No bien decía, mis pies resbalan, cuando ya tu amor, Señor, venía en mi ayuda. Cuando en mí la angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. Salmo 94, versos 18 y 19. Podemos decir que el amor de Dios nos ayuda. Cuando decía yo, mis pies resbalan, dice, venía tu amor, venía en mi ayuda, ¿sí? A veces pasan tristezas en la vida, problemas, situaciones, pero sabes, el Hijo de Dios, dice la palabra, que Dios cuando te da una tristeza te la da según Dios para vida eterna, para arrepentimiento, ¿sí? La tristeza que puede sentir una persona que es de Dios es una tristeza de, oye, la regué, me arrepiento, como Pedro, lloró amargamente, pero después se levantó y fue a ser un apóstol, recibió su apostolado de vuelta. Pero una persona en depresión realmente necesita sentir ese amor de Dios. Y el amor de Dios está para ti. Cuando en mí la angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. Dios nos da alegría para vivir. Número 10. Esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Dice aquí también que Dios nos da su amor en nuestro corazón. Hoy puedo amar, hoy puedo sentir amor, hoy puedo sentir felicidad, porque Jesús es mi felicidad. Porque Dios me ama, yo también puedo amar, ¿sí? Dios dice la palabra que si nosotros no amamos al que está con nosotros, a nuestro prójimo, al que vemos, ¿cómo vamos a amar al que no vemos? ¿Verdad? O sea, ¿por qué? Porque realmente cuando tú tienes la gracia de Dios en ti, el testimonio de que realmente tú has experimentado la gracia es que el amor de Dios está en ti. Tú puedes derramar, tú puedes impartir ese amor a las demás personas. ¿Por qué? Porque has conocido el verdadero amor de Dios, ¿sí? Dice la palabra, Dios ha derramado su amor en nuestro corazón. ¿Cómo? Por el Espíritu Santo, ¿sí? Por eso podemos amar. Por eso podemos dejar a un lado el egoísmo y decir, me sacrifico, pero por dar amor, porque yo ya recibí mucho, ¿sí? Es como cuando tú dices, oye, te dan un pastel completo, y dices, pues, ¿qué hago con tanto? ¿Verdad? O sea, ¿qué es lo más bonito? Pues invito a mis amigos, lo partimos y todos comemos y somos felices. No te dan un pastel y dices, pues yo me lo puedo acabar todo. No, así es la persona que ama. Tiene tanto amor en su corazón que lo reparte, ¿sí? O sea, tiene tanto corazón, o sea, tanta felicidad en su vida que realmente es capaz de dar a los demás. Una persona vacía, hueca, pues no. O sea, al contrario, es como van chupando, ¿no? A los demás, dame, 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 dame. Pero el amor de Dios nos hace capaces de derramar nuestro amor hacia otras personas. Amén. Muy bien, vamos a terminar el estudio de esta mañana. Si gustan ponernos de pie y vamos a terminar. El amor de Dios está ahí para ti. Que podamos realmente comprender que la única cosa que en un momento dado nos separa del amor de Dios es el pecado, ¿sí? Tenemos que dejar la vida de pecado. Si tú no te has acercado a Dios todavía, no le has entregado esa vida anterior o esa vida que está lejos de Él, confía en Él, confía en su amor. Acuérdate que la mujer samaritana no fue juzgada, sino más bien Dios te quiere recibir en su amor, en su casa. Dios te quiere dar la vida eterna porque te ama. No debemos desconfiar de que Jesús te está llamando para recibir su amor. Y si tú has entregado tu vida a Cristo y estás caminando con Él, ten por seguro que esta mañana
Dios te trajo a este lugar para decirte, te amo una vez más, te amo y quiero que sigas en mi camino hasta terminar esta carrera. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor. Gracias porque podemos sentir en esta mañana que tú nos amas. Podemos darnos cuenta a través de las pruebas, a través de tu palabra, a través de los ejemplos que recibimos en la Biblia. Podemos darnos cuenta de que la gracia sublime nos llena el corazón, Señor. Padre, que no desechemos esta gracia, que no nos hagamos a un lado del amor que tú nos quieres dar, sino que seamos personas que realmente recibamos tu amor en nuestro corazón. Te pedimos que tú bendigas a todas las personas que hoy han venido a este lugar, que tu palabra se anide en el corazón y que también el mensaje a donde quiera que llegue siga llenando los corazones, siga proviendo esa esperanza para vida eterna, Señor. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues podemos tomar asiento.